Bien, entonces vamos a comenzar esta clase sobre nocicepción hablando justamente de qué es la nocicepción. La nocicepción es un mecanismo fisiológico protectivo de alarma que pretende impedir el daño tisular y por lo tanto es esencial para la supervivencia del organismo. Esta es una definición donde podemos ver claramente la diferencia con el dolor. Por eso es que yo en esta primera diapositiva le puse algo, una cosa que quiero que quede bien claro desde entrada, antes de que comencemos a estudiar la nocicepción en todos sus aspectos anatómicos y fisiológicos. La nocicepción es diferente al dolor. El dolor ya hemos definido como una experiencia subjetiva, sensorial y emocional, que también es fruto o consecuencia de algún daño tisular o potencial y tiene otros componentes que lo definen como una experiencia emocional. Ahora bien, ¿por qué decimos que les digo que nocicepción es diferente a dolor? ¿Por qué? Porque si ven específicamente en la definición, notarán que estamos hablando, cuando hablamos de nocicepción, hablamos de un mecanismo protectivo. Y hay casos en que se genera dolor o el dolor persiste en el tiempo y este dolor no implica ningún tipo de mecanismo protectivo para el organismo. Al contrario, genera ciertas consecuencias que están en detrimento, al contrario, justamente del organismo, tanto psicológico, emocionales como fisiológicos. Entonces generan una entidad que ya no podemos decir que es protectiva para el organismo. Estos casos los vamos a desarrollar después y vamos a ver cómo se genera esa entidad diferente que produce dolor y que no tiene un objetivo protectivo de alarma para el organismo. Si hablamos específicamente de nocicepción, tenemos que decir que si es un mecanismo que va a ayudar al organismo a mantener su organismo intacto, lo que va a generar es, en primer lugar, reacciones conductuales de evitaciones, es decir, de alejarse de la fuente de estímulo nocivo que puede dañar al organismo. Y por otro lado, genera reacciones somáticas y viscerales que permiten al organismo reparar el tejido dañado y recuperar al organismo de esa situación. Hay varios tipos de clasificaciones de dolor. Yo les traigo aquí con esta dividimos los tipos de dolor según la duración, la localización y la patogenia. Según la duración, podemos definir dos tipos de dolores, el dolor agudo y el crónico. El dolor agudo lo definimos como un dolor que no excede los 3 meses de incidencia. En cambio, el dolor crónico es a partir de los 6 meses y en adelante, que persiste a lo largo del tiempo y tienen mecanismos, por supuesto, diferentes de generación. La localización, en cuanto a la localización, puede ser somático-visceral, y en cuanto a la patogenia, es decir, del origen de la producción de este dolor, puede ser nociceptivo, inflamatorio o neuropático. Esta clasificación, cada uno de estos tipos de dolor no son excluyentes, es decir, que muchas veces o algún tipo de dolor implica también el otro. Y lo vamos a ver luego a estas diferencias. Entonces, el dolor nociceptivo, que es básicamente con el que vamos a empezar a trabajar en esta clase, es el dolor, como les decía, como respuesta a un estímulo nocivo o dañino y genera conductas de evitación y de reparación del tejido a nivel somático y visceral. El dolor inflamatorio
es el dolor generado por un proceso inflamatorio, pero por supuesto que también es un dolor nociceptivo en el sentido de que la inflamación genera la activación de los receptores del dolor y por lo tanto es un síntoma, este dolor inflamatorio, que acompaña a muchas patologías. Y finalmente el dolor neuropático, del que nos ocuparemos más adelante en la otra semana, es una entidad específica en sí, puesto que tiene características muy particulares y se genera como consecuencia de la lesión o la disfunción del sistema nervioso. Entonces tiene características muy particulares que vamos a estudiar posteriormente. Pero ¿cómo percibimos el dolor? Vamos a entrar ahora en el área, digamos, más anatómica, más dura, digamos, del estudio del dolor, que es cuáles son las estructuras asociadas a la generación del dolor, la fisiología, cómo se genera el dolor y cómo se transmite esa información dolorosa a todo el sistema nervioso. Aquí tenemos un diagrama que muestra de forma simplificada cómo se inicia el dolor a través de la detección por parte de los receptores nociceptivos en la periferia. Acá está diagramado un área de la piel inervada por terminaciones nerviosas nociceptores, pero esta área puede ser de la piel, una víscera, la musculatura. Sabemos que todas las estructuras del cuerpo, vísceras, músculos, tendones, articulaciones, están inervadas por fibras que sensan el dolor. Bien, entonces estas terminaciones que inervan esas áreas del cuerpo son las aferentes primarias, cuyo cuerpo celular se encuentra en el ganglio de raíz dorsal. Esta información es sensada en la periferia y se transmite hacia el sistema nervioso central a través de las raíces dorsales medulares, y es allí donde se hace el primer procesamiento de esta información. Luego esta información sube por diferentes vías, ya vamos a nombrar luego algunas de las vías implicadas, que pueden o no decusar al nivel del mismo segmento donde es captada esa información, y luego subir y dar ramificaciones hasta llegar a la corteza cerebral o a otras estructuras en niveles superiores del cerebro. También existe, ya vamos a ver más adelante con un poco más de detalle, una vía descendente de modulación nociceptiva. Entonces, estas son las estructuras grandes rasgos que vamos a ver con un poquito más de detalle en las próximas diapositivas. Pero para empezar, hablamos entonces de cuáles son las células que detectan esta información tan importante para la supervivencia del organismo. Los receptores del dolor, o llamado también nociceptores. Este receptor es sensible a estímulos nocivos o estímulos que serán dañinos si se prolongan en el tiempo. Esta es una definición de la IASP. ¿Y qué implica? Implica varias características que tienen estos receptores del dolor, estas células especializadas. Estos receptores son polimodales, es una de las características principales, y esto implica que pueden sensar estímulos de diferente calidad, estímulos mecánicos, químicos, térmicos, y que ese sensado se debe a que esa característica es que pueden sensar estos estímulos cuando se producen a una alta intensidad. Es decir, que este receptor detecta estímulos nocivos de alta intensidad, por tanto tienen un umbral alto de activación. ¿Qué tipos de fibras son las que sensan este tipo de estímulos? Son las fibras A delta y las fibras C.
Además, estos receptores no se adaptan nunca. Son otros de los receptores, además de los receptores gravitacionales, que no hay forma de que se adapten frente a un estímulo que se aplica continuamente. Es decir, estos receptores, al contrario de los receptores, por ejemplo, los mecanorreceptores, los receptores térmicos comunes, no se adaptan, sino que se sensibilizan, es decir, a mayor intensidad o mayor permanencia del estímulo sobre ellos, es mayor la actividad que generan. A eso lo llamamos sensibilización. Y hay dos mecanismos por los que estos receptores se pueden sensibilizar, ya sea por un cambio en el umbral, un descenso del umbral de activación, o por mecanismos de plasticidad. Estos nociceptores, como hemos dicho, como les acabo de decir, pueden ser fibras A delta o C. Estas fibras son, como ustedes pueden ver acá, una descripción de todas las fibras nerviosas que cumplen función sensorial, es decir, son aferentes primarios. Estas fibras son las A alfa, A beta, A delta y C. Fíjense que los nociceptores son las fibras más finas, es decir, las mielinizadas más finas, y las fibras C, que son las no mielínicas. Las fibras mielínicas más gruesas, A alfa y A beta, son también receptores sensoriales, pero unos son A alfa los propios receptores de los músculos esqueléticos, y los A beta son mecanorreceptores de la piel. Los A delta también sensan temperatura, así como los C, pero nosotros nos vamos a centrar ahora, por supuesto, en la detección de los estímulos nocivos o dolorosos. ¿Sí? Entonces, las A delta, que son las fibras mielínicas delgadas, o sea, las fibras mielínicas más finas, y las C, las fibras amielínicas. Aquí tienen ustedes el diámetro, el rango en el que diámetro de cada una de estas fibras, de 1 a 5 micras en las A deltas y de 0,2 a 1,5 micras las fibras C no mielínicas. Aquí hay una cosa interesante de la analogía de la anatomía, es decir, de la característica anatómica en cuanto a su diámetro y a la velocidad de conducción de estas fibras nociceptivas y la percepción del dolor. En este estudio de Julius y Pasqua del 2001, acá se ve un diagrama donde muestra que la actividad de estos dos tipos de fibras genera un tipo especial de dolor. Estos tipos de dolores se describen, las personas afectadas a este experimento describían en primer lugar un dolor más intenso, un dolor primero más intenso y de corta duración. Y luego describen un dolor más difuso, más persistente en el tiempo, que continuaba al primer dolor más intenso. Esto tiene relación directa con la velocidad de conducción de estos dos tipos de fibra. El primer dolor más intenso y corto en duración se correlaciona con la activación de las fibras A delta, y el segundo dolor más difuso y más lento se correlaciona con la velocidad de conducción de las fibras C, que es más lenta. ¿Sí? Bien. Entonces, ya sabemos cuáles son las fibras que sensan este tipo de estímulos nociceptivos de alto umbral. Ahora bien, esa activación permite la transmisión de esta información hacia el sistema nervioso central, es decir, hacia la médula espinal. Como habíamos dicho recién, el cuerpo neuronal de estas fibras aferentes primarias se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, como se muestra en este esquema.
Aquí ingresan no solo las fibras del dolor, por supuesto, las A delta y las C, sino otras fibras sensoriales primarias como las fibras A beta. Ahora bien, este ingreso se hace por la raíz dorsal medular y allí es donde se produce la sinapsis con la segunda neurona, la neurona de segundo orden de la vía sensorial. Les muestro este esquema para que vean que, en primer lugar, existe una organización a nivel del ganglio de la raíz dorsal y también a nivel de la médula espinal que vamos a ver ahora. Esta organización se puede ver con más detalle aquí. Fíjense ustedes que esto es un corte frontal o sagital de médula espinal. Se ve aquí la sustancia gris medular con las láminas de Rexed que nos sirven de guía para observar hasta dónde ingresan estos aferentes primarios que vienen desde la periferia. Entonces decíamos, ingresan por la raíz dorsal medular y hacen sinapsis y llegan hasta el asta dorsal medular. Fíjense que aquí las fibras aferentes que sensan la propiocepción ingresan sobre todo del lado medial del asta dorsal medular, mientras que los aferentes primarios relacionados con la detección del dolor o de temperatura lo hacen por el lado más lateral del asta dorsal medular. Otra característica es que estas fibras aferentes del dolor generalmente hacen sinapsis con interneuronas o con la segunda neurona, digamos con la neurona sensorial de segundo orden, en la lámina 1 de Rexed, o bien en la lámina 3 o bien en la lámina 5. Estas son las distribuciones de la sinapsis o del ingreso de estas aferentes primarias hacia la médula espinal. Aquí hay otra cosa para tener en cuenta. Si bien esta información nociceptiva que viene de la periferia e ingresa al sistema nervioso central a través del asta dorsal medular, puede tener dos caminos. Por un lado, esta información es importante que tenga una acción refleja, es decir, esto tiene que ver con el reflejo de evitación, es decir, del retirado de la parte del organismo o del organismo de la fuente que genera este estímulo nocivo. Y por otra parte, esta misma información es importante que llegue a los centros superiores de procesamiento del dolor. Entonces, puede decusar esta información ya sea al mismo nivel medular o bien decusar en otro segmento medular, más arriba generalmente, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, vamos a ver ahora entonces en qué circunstancias se activan los nociceptores y transmiten información dolorosa a los centros superiores. En este caso les voy a describir qué es lo que sucedería cuando tenemos un daño tisular, por ejemplo en la piel. El efecto que causa un estímulo nocivo persistente o de alta intensidad es el daño de las capas superficiales o de acuerdo, dependiendo de la intensidad de la lesión, las capas superficiales o más profundas de la piel. Entonces, supongamos ese ejemplo. ¿Qué es lo que sucedería? Lo que sucedería es que esa lesión produce la muerte y la destrucción de muchas células que al destruirse producen la liberación de una serie de
sustancias inflamatorias al área de la lesión. A eso lo llamamos respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, por supuesto, que tiene un objetivo. El objetivo principal es cercar de alguna forma esa área afectada de tejido y luego generar una serie de procesos o mecanismos fisiológicos para la reparación de esa área. Bien, todos estos mecanismos son los que vamos a describir ahora y comienzan justamente con eso, con la liberación de una serie de sustancias o mediadores inflamatorias, con la migración celular desde los vasos, se produce la extravasación de plasma, de células del sistema inmune, macrófagos, mastocitos, plaquetas, y se produce como efecto de toda esta maquinaria bioquímica cambios en las conductancias de los nociceptores que se encuentran en esa área de inflamatoria. Entonces, todo este proceso inflamatorio se ha llamado también sopa inflamatoria. ¿Por qué? Por la cantidad de elementos que vienen y convergen en esta área inflamatoria y que intervienen en la activación de los nociceptores. Aquí, como ustedes ven, están las células del sistema inmune, macrófagos, mastocitos y plaquetas que liberan al espacio extracelular diferentes elementos proinflamatorios, prostaglandinas, histaminas, bradicininas, interleuquinas. Y lo importante de esto es que en la terminal del aferente primario están todos los receptores específicos para todos estos compuestos. Por lo tanto, al unirse producen cambios en el voltaje de la membrana plasmática del aferente primario y por supuesto y como consecuencia la activación de este terminal nervioso. Esto genera entonces la producción de actividad en forma de potenciales de acción que se transmiten por el aferente primario hacia la médula espinal. Aquí le he marcado aquí en rojo un par de cosas, un receptor que tiene que ver con la regulación génica. ¿Qué sucede? Cuando este proceso inflamatorio se persiste en el tiempo, es decir, que el organismo no ha logrado recuperar esa área dañada o el estímulo nocivo continúa activando esta área inflamatoria y por lo tanto los aferentes nociceptivos, se produce lo que denominamos sensibilización periférica, es decir, el mismo terminal aferente primario genera lo que se denomina inflamación neurogénica, es decir, se activa un mecanismo fisiológico denominado pseudoreflejo axiónico, que es la liberación por parte del aferente primario de péptidos proinflamatorios, como son la sustancia P y el CGRP o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Estas dos sustancias son sustancias proinflamatorias que por lo tanto van a generar que el circuito de inflamación no se cierre nunca, es decir, que se continúa generando más mediadores químicos proinflamatorios por parte de las células del sistema inmune, más extravasación de estas células, de plasma. Entonces, el componente inflamatorio, digamos, esta situación inflamatoria no se reduce, no se termina de desaparecer, sino que continúa mientras estos aferentes estén generando continuamente hacia el espacio extracelular estas sustancias. ¿Esto qué genera? Por supuesto que
un círculo vicioso en el que se activan nuevamente por este mismo proceso, los aferentes primarios se activan, el umbral de disparo desciende, hay una actividad espontánea continua y la frecuencia de disparo a estos estímulos aumenta y genera lo que decimos entonces, lo que llamamos sensibilización periférica. Bien, ¿y qué ocurre cuando llega entonces la información nociceptiva al sistema nervioso central, específicamente en la médula espinal? Aquí en este diagrama se muestran los actores principales de la transmisión de la nocicepción, que son el terminal del aferente primario y el terminal de la segunda neurona, de la neurona de segundo orden, que puede ser una interneurona o una neurona de proyección que lleva la información al sistema nervioso central a unos niveles superiores. Bien, en primer lugar, aquí tenemos en el terminal presináptico vesículas con los neurotransmisores específicos nociceptivos que son el glutamato. Estas vesículas de glutamato se adhieren a la membrana citoplasmática y liberan el glutamato al espacio extracelular. Por otra parte, el terminal postsináptico tiene los receptores específicos, AMPA, que se unen a estos neurotransmisores, eso permite el cambio del voltaje de la membrana citoplasmática postsináptica y, por supuesto, la activación de este terminal sináptico generando potenciales de acción que transmiten así de esa forma la información nociceptiva a niveles superiores. Pero hay otros actores, otros elementos importantes aquí, que son terminaciones nerviosas que provienen de centros superiores y modulan esta información nociceptiva. Modulan, es decir, en este caso, pueden inhibir, pero también pueden facilitar la información nociceptiva. Estas terminales, como les digo, proceden de núcleos superiores que vamos a ver luego y liberan al espacio extracelular diferentes neurotransmisores que pueden ser opioides, serotoninas, GABA, noradrenalina, y se unen a receptores presinápticos o postsinápticos, modulando entonces, como decíamos, esta transmisión nociceptiva. Pero ¿qué pasa si tenemos un proceso de sensibilización periférica, como les había descrito anteriormente, con inflamación neurogénica, producción de péptidos periféricos por parte de los aferentes primarios? Esa información se ha transmitido a la médula espinal y genera una serie de cambios también a este nivel que llamamos sensibilización central. ¿En qué consiste la sensibilización central? Simplemente en que, además de los neurotransmisores normales de la nocicepción, los aferentes primarios llevan, además de glutamato, otros neurotransmisores como la sustancia PES y otros péptidos, que son los que liberan en la inflamación neurogénica a nivel periférico los aferentes primarios, y los producen también a nivel central. Y estos mismos péptidos son liberados por la terminal del aferente primario en el espacio extracelular del asta dorsal medular. Por lo tanto, hay una amplificación
de la señal nociceptiva a este nivel. Entonces, surgen además otros receptores en el asta dorsal medular, en los aferentes de segundo orden, además de los que ya normalmente tenía. Además, si esto se prolonga en el tiempo, es decir, si esta sensibilización periférica central no se frena a tiempo, puede derivar en dolor crónico. El dolor crónico se caracteriza porque ya se observan cambios plásticos, es decir, cambios anatómicos, tanto funcionales como anatómicos a nivel del asta dorsal medular. Estos cambios se observan por la aparición de nuevos receptores, los receptores metabotrópicos, en la terminal postsináptica, pérdida de la inhibición, o sea, retracción de las fibras que modulan el asta dorsal medular, de las que hablamos anteriormente, y ramificación de nuevos terminales axónicas que proceden de la misma aferente primario y que se ramifica y produce aún más glutamato y sustancia P y péptidos y los otros péptidos. El efecto de esto es la amplificación de la señal que va hacia el centros superiores del sistema nervioso central y se producen fenómenos como la hiperalgesia y la alodinia. Además, en el dolor crónico intervienen las células de la glía, astrocitos y microglías, que tienen un papel fundamental en el sostenimiento de esta sensibilización a nivel central. ¿Cómo lo hacen? Produciendo también sustancias algogénicas. ¿Y cómo se inicia esto? A partir de la liberación del terminal aferente primario de una serie de sustancias, entre ellos la fractalina, que activa a la microglía en primer lugar y luego a los astrocitos, activa la microglía y además difundiendo en el espacio extracelular, activa la llegada de nuevas células de la glía que van a producir más sustancias algogénicas en esta área de sensibilización. Bien, el terminal aferente primario, entonces, decíamos, produce mucho más glutamato, sustancia P, otros péptidos que se unen a los receptores específicos de la neurona de segundo orden. Y además habíamos dicho que se expresaban nuevos receptores, los receptores metabotrópicos, que se unen a estas sustancias algogénicas que por supuesto producen la activación amplificada del terminal postsináptico.